Buenas noches, mi nombre es Tatiana Conde. Voy a hablar sobre lesiones óseas, fractura de Jones. Para ello voy a compartir pantalla. La fractura de Jones, también conocida como la fractura del quinto metatarsiano o fractura del bailarín, el quinto metatarsiano es un hueso importante por el cual su cabeza es el punto de apoyo de carga principal del pie junto a los metatarsianos. En su base se inserta el tendón del músculo peroneo lateral corto, el cual cumple la función de estabilización del pie. Este hueso también está expuesto a recibir lesiones accidentales porque se encuentra en la parte exterior. El lugar específico de la fractura de Jones se produce por detrás de la cabeza en la zona distal del metatarsiano, en la zona de los falanges, o fractura subcapital en el trayecto largo de la fractura diafisaria, el cual afecta en la zona metafisaria, donde acaba el recorrido tubular del hueso. La etiología de esta lesión ósea es descubierto en 1902 por Robert Jones, el cual descubrió su propia patología cuando se fracturó el quinto metatarsiano mientras practicaba el baile. Al realizar un estudio se observó que el predominio de los pacientes de esta patología es entre jóvenes del sexo masculino, los cuales al practicar deporte llegan a tener más riesgo, mientras que en el sexo femenino afecta a los pacientes con mayor edad o edad avanzada. Esta fractura también, como ya mencioné, el llamado también fractura del bailarín o fractura por abulsión, el pseudo-Jones. En sí, esta fractura se produce de forma aguda por un traumatismo directo, el cual es frecuente por traumatismo indirecto derivado por un mal aterrizaje tras un salto o un mal uso del calzado. Los signos y síntomas del paciente son un dolor inmediato en la parte externa, en la parte media del pie, la sensibilidad de la zona, hinchazón en la zona, dolor, rubor, temperatura y tumor, pérdida de la función. Generalmente es acompañado todo por un chasquido que se siente en el momento que es causado o que es provocada la caída. El mecanismo de lesión de esta fractura es por rotación del pie, es un giro sobre la punta del zapato o bota que estaba fija en el suelo. Esto es por los diferentes calzados, puede ser por tacos o puede ser por calzado deportivo. Al momento de realizar alguna actividad, todo nuestro peso recae por las zonas de apoyo plantar, los cuales en la zona del talón y en la zona metatarsal y el quinto metatarsal es una área susceptible a sufrir fracturas por estrés. Entonces, debido a esto es que se recomienda el uso de un buen calzado que tenga alguna resistencia para el arco plantar. Este mecanismo también se podría decir es una lesión indirecta y es más frecuente en jugadores de fútbol, básquet, personas que practican ballet y danza. Los primeros auxilios en la fractura se realizan como asegurar el área del accidente, llamar a una ambulancia, evitar que el paciente realice más actividades que agraven la fractura por esfuerzo, dar los primeros auxilios tranquilizando al paciente. En caso solamente es inmovilizar la zona, ya que la fractura puede llegar a ser pequeña y solo
solo necesita crioterapia, fijación y unas semanas de reposo. Y en caso de que fuera muy grave la fractura, se debe realizar imagenología y llevar inmediatamente a un hospital. Las pruebas de imagenología recomendables para una fractura es una placa radiográfica o puede ser una tomografía computarizada, el cual es una reconstrucción de la lesión ósea, o también puede ser una resonancia magnética nuclear. Esto permite que estos permiten que llegue a verse la lesión en sí, se pueda ver con más nitidez. Perdón. El tratamiento médico es recomendable, depende de la fractura. Puede ser tipo 1, el cual es tratada de manera conservadora, ya con un yeso corto en la pierna, y esto ya dura de 3 a 12 semanas. En cambio, la fractura tipo 2 puede ser de manera conservadora o también con intervención quirúrgica. Esto depende de la funcionalidad de la pierna y el tratamiento. En el tratamiento quirúrgico está indicada generalmente para los atletas o deportistas, los cuales tienen que tener una recuperación en el menor tiempo posible para acelerar el retorno para el área deportiva que practican. Este tratamiento en las fracturas del quinto metatarsiano consiste en un yeso en la pierna, en los 3 lados, sin carga de peso durante 6 semanas. Todo depende al uso de una bota escayola durante el periodo de 6 semanas. El paciente es luego ya remitido a un ortopédico, el cual determina si es que se va a hacerse la reducción de la abierta de la fijación interna o si se llega a un tratamiento quirúrgico, el cual es aconsejable porque evitan futuras complicaciones y una marcha inestable, el cual se procede a colocar en el tratamiento quirúrgico. Se procede a colocar las piezas a su sitio y luego se estabiliza con una placa atornillándolo. Esto es para que en un futuro se forme el callo de consolidación que forma el hueso como ya estaba antes de haberse fracturado. En el tratamiento farmacológico se realiza con analgésicos y depende del doctor tratante. En la evaluación ortopédica, en el examen físico se puede realizar según la anamnesis que se realiza al paciente. El examen físico puede complementar los distintos aspectos y también todo depende según la edad. En la evaluación kinésica, existen baños de contraste de frío y calor, carga de apoyo progresivo en los pies, aprende a caminar. Toda esta evaluación se realiza después de que se retire la inmovilización. Se ayuda al paciente a caminar con el talón, planta y punta. Se realizan automasajes con el pie y con una pelota. También se realizan estiramientos de gemelo en la zona anterior del pie, el automasaje y movilización del pie. Los ejercicios propioceptivos también ayudan al tratamiento. En la evaluación funcional son las cosas que se puede hacer. Son movimientos dentro de la escayola, cargar pesos sobre la escayola. Si se lleva una férula, se debe retirar realizando baños de contraste, calor o frío. Estos ayudan en las movilizaciones y luego se debe volver a colocar. Si se lleva un vendaje, hay que tratar de, como si no se tuviera, o sea, tratar de manejarlo, o bueno,
a realizar ejercicios como si no se tuviera un vendaje y masajear la zona todos los días. Hay que movilizar las articulaciones afectadas. Generalmente estos pacientes llegan a tener un miedo psicológico que evitan mover la articulación, mover el pie, y entonces se les ayuda a no tener miedo porque ya no se va a romper. Entonces se les ayuda a los pacientes psicológicamente igual con un apoyo emocional, y se les ayuda a realizar cargas de peso pero poco a poco. En el tratamiento de la patología existen en la etapa aguda, se puede decir que es cuando el paciente recibe las recomendaciones indicadas por el médico. Entonces, este tiene que ser cumplido al pie de la letra. No se debe esforzar, mantener reposo con el pie en alto. Debe evitar desplazarse, y si va a desplazarse tiene que ser con muletas sin apoyar el pie. Esto es para evitar una inflamación que pueda llegar a tener el pie, y siempre es recomendable que siga con los medicamentos que le proporciono, ya sean antiinflamatorios y analgésicos. Por otro lado, también es la aplicación, como se indicó, crioterapia, es para la inflamación del pie. En la etapa subaguda interviene el fisioterapeuta. En esta fase el paciente ya está prescrito en sí por el médico para apoyar el pie. En ahí es cuando entra el fisioterapeuta para ayudar en factores que el paciente requiere. Esto es en las condiciones físicas, y realizar actividades deportivas ya, pero con poco esfuerzo. El tratamiento de rehabilitación va a conseguir recuperar la fuerza de la masa muscular perdida durante el periodo de inmovilización. Estamos hablando de bastante tiempo que no ha sido utilizada el área. Este puede también ser con ejercicio cruzado, pero tiene que evitar la pérdida de masa ósea. Entonces se debe recuperar esta masa muscular por el tiempo que no ha sido utilizado. Recuperar la movilidad articular perdida y rehabilitar el patrón corporal del paciente. Como se puede decir, en esta fractura el proceso de rehabilitación es lento, pero es muy efectivo, porque en esta fase no debemos olvidar la elasticidad que tiene que tener la musculatura. Entonces se realizan también masajes y se practica la masoterapia en los grupos musculares del pie y en sí en toda la pierna. En una etapa crónica, el esqueleto en sí, las características anatómicas y fisiológicas del esqueleto hacen que sea muy susceptible, pero todo esto depende al aparato locomotor, al hueso, el cartílago, los ligamentos, los músculos. En sí, hay que evitar que se forme una necrosis ósea. En la fase de recuperación corresponde a la última fase para la fractura de Jones. En sí, el podólogo se encarga de esto porque tiene que evaluar la pisada del paciente para corregir posibles irregularidades que llegue a tener en la marcha, y esto ayuda también al proceso de recuperación. Las líneas generales en sí de la recuperación completa de este tipo de fracturas es entre 6 y 8 semanas. El objetivo es devolver la movilidad al paciente, que se recupere, como se dice, lento pero seguro. El objetivo secundario sería devolver la vida cotidiana al paciente. La evaluación consta, hay que evaluar la marcha, y eso es con la ayuda del podólogo. Y en ejercicios fisioterapéuticos de rehabilitación lo ayuda el fisioterapeuta, el cual ayudan al procedimiento que se requiere con
tiempo y la colaboración principalmente de el paciente. Después de este periodo, el paciente ya sería completamente listo para realizar y practicar el deporte habitual, el cual realiza. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. No mames.